Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Quiero invitarlos para que oremos en este momento antes de iniciar la Eucaristía por todas las personas que en nuestro país han fallecido. El último reporte del Ministerio de Salud es que se han superado los 10.000 muertos en nuestra nación. 10.017 personas han fallecido a causa del contagio del COVID. Hay muchas otras que se han recuperado, pero vamos a poner en la presencia de Dios a todos aquellos que a partir de esta pandemia han partido a la casa del Padre. Oramos por quienes en nuestra familia han fallecido, los abrazamos con nuestra oración y los entregamos a las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado el don de la vida para poder conocerte y poder amarte y poder glorificarte. Hoy queremos darte gracias por la vida de todos aquellos que aquí en la tierra nos permitiste compartir con ellos, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos. Hoy queremos presentar delante de ti a todos aquellos que han fallecido, Señor. Te suplicamos que no tengas en cuenta los pecados que durante su vida cometieron, que por tu misericordia te hayan encontrado como juez de bondad, como un juez de perdón. Que a nosotros, aún peregrinos aquí en la tierra, nos permitas también poder vivir conforme a tu santa voluntad. Queremos darte gracias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que todos nuestros familiares, amigos, benefactores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buenas noches a todos. Quiero saludarlos con muchísimo cariño
habiendo terminado el ciclo catequético sobre los 10 mandamientos, catequesis que ustedes pueden encontrar aquí en mi perfil de Facebook. Simplemente buscan un poco hacia atrás cada una de ellas para que podamos darnos la oportunidad de poder conocer en cada mandamiento cuál es su significado. Vamos a iniciar a partir de hoy una serie de catequesis en torno a los sacramentos. Esos que muchas veces buscamos para nosotros mismos o para nuestros hijos, pero que no siempre tenemos la seguridad, la certeza, la claridad, la formación de todo su alcance y la manera como se aplica y opera también en nuestra vida. Pero no quiero empezar a hablarle sacramento por sacramento, que eso es lo que haré a partir del lunes, sin antes hacer con ustedes una especie como de introducción a la vida sacramental, introducción a los sacramentos, conocer de manera genérica un sacramento, qué es, cómo opera un sacramento en la vida de un cristiano y cuál es la razón de ser de cada sacramento en la vida. En el Evangelio, nosotros podemos descubrir cómo la misión de Jesús fundamental que vino a ejercer aquí en la tierra fue la misión de la salvación y de la santificación. Que nosotros fuéramos santos y que nosotros fuéramos salvados. Pero resulta que el Señor, para abrirnos ese camino de la salvación y de la santificación, no nos ha dejado, digámoslo así, como desarmados, sino que nos ha dado una serie de herramientas con las cuales este camino se puede hacer mucho más expedito, mucho más fácil de recorrer. Cuando digo un poco más fácil de recorrer, no me refiero a que no va a haber incomodidades en nuestro camino de santificación, pero sí tenemos las herramientas que son muy propias de Dios para que esto pueda lograrse. El Señor nunca pide en nuestra vida una obra, nunca nos pide nada sin darnos con qué realizarla. La Madre Teresa de Calcuta decía: si Dios me pide que yo le construya un edificio, yo confío en que Él me va a dar los ladrillos, el cemento para poderlo levantar. Asimismo, si Dios nos dice a nosotros: yo quiero que ustedes sean santos, pues el Señor nos va a dar las herramientas para alcanzar la santidad. Es decir, uno no es santo simplemente por el deseo, uno no es santo por la buena voluntad, uno no es santo por las ganas, ni uno es santo simplemente por portarse bien. Portarse bien no da la santidad la da Dios. Dios es el que la comunica. Como Dios es santo, Él comunica la santidad. Así como usted comunica a sus hijos, a su prole, sus genes, ¿por qué no su temperamento, rasgos fundamentales, fisiológicos, psicológicos o temperamentales de su vida? Cuando uno mira a los hijos, a las hijas y descubre: hombre, ese es un vivo retrato mío, ahí estoy yo pintado. Realmente este hijo mío salió como yo soy. Así como nosotros transmitimos en nuestra genética a los hijos toda una herencia espiritual y física, Dios también a nosotros que somos sus hijos nos ha transmitido una herencia de santidad. Por eso Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, pero no nos tira simplemente al mundo y nos dice: bueno, sean santos, miren a ver cómo lo van a lograr. Y por ahí quiero yo partir. ¿Cuáles son esas herramientas que Dios nos da para alcanzar la santidad, para alcanzar la salvación? Entienda esto. No porque usted se programe positivamente, creo que los psicólogos llaman a eso como programación neurolingüística, si mal no estoy. No porque uno programe su cerebro para la santidad, uno es santo. No porque uno desee alcanzar la salvación, uno se salva. Miren, la salvación es un don de Dios y la santidad también es un don de Dios.
Por eso, siendo la misión fundamental de Jesús traernos la salvación y alcanzarnos la santidad, Jesús el Señor ha dispuesto en su generosidad, en su benevolencia, pero sobre todo en un acto de confianza sublime en nosotros, inimaginable para nosotros mismos. Dios ha puesto en las manos de hombres, de seres humanos, esa tarea para que lo que Él inició en un principio con su ministerio público, los seres humanos, sus discípulos, sus apóstoles, pudiéramos aquí en la tierra seguir ejercitando esa tarea. Por eso, cuando el Señor quiere obrar en el mundo, Dios utiliza las manos nuestras, en este caso, las manos de los sacerdotes. Su sacerdote, su párroco, ese cura que a lo mejor es amigo suyo, cercano a su casa, que probablemente habrá ido a su casa alguna vez a compartir la mesa, a almorzar, a cenar, a tomar un café. Ese sacerdote es un instrumento de Dios que de alguna manera, con las herramientas que el Señor le ha dado, facilita para el camino de la salvación y el camino de la santidad. Miren ustedes lo que aparece en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Después de la resurrección de Jesús, Jesús había citado a sus apóstoles en Galilea. Él les dijo: los voy a ver allá. Y entonces dice el evangelista San Mateo en el capítulo 28, a partir del versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea. Habla de los 11, no habla de los 12, porque ya Jesús está resucitado. Ya Judas el Iscariote había muerto porque se había suicidado. Habían entonces 11 discípulos. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, diciéndoles: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos, bautizando a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a leer esos últimos versículos. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo Jesús muestra primero de dónde proviene a él la autoridad para hacer lo que había hecho. Le había sido otorgada de su Padre Dios. Jesús no hizo las cosas simplemente porque le diera la gana, porque le pareció, sino que Jesús vino en obediencia suprema al Padre Celestial. Lo que Jesús hizo, lo hizo en obediencia y en comunión perfecta a Dios. Ahora, como Jesús quiere que esa obra suya, que había iniciado con el ejercicio de su ministerio durante esos 3 años de vida pública, pudiera continuarse en el tiempo, Jesús da a sus discípulos, a sus apóstoles, oigan bien, autoridad para hacer en nombre suyo, en el nombre del Señor, exactamente lo mismo que Él había hecho. A mí me dieron autoridad para santificar y para salvar. Ahora yo los envío a ustedes y les doy a ustedes autoridad para que en mi nombre, y ahí yo hago énfasis sobre eso, para que en mi nombre ustedes también puedan santificar. De tal manera que en la iglesia ningún sacerdote se arroga
se roba o se autoproclama jamás a sí mismo como un salvador, ni como un redentor, ni como un santificador. Todo lo que el sacerdote hace, todo lo que el sacerdote realiza, lo realiza en el nombre de Jesús, por la persona de Jesús y con la autoridad de Jesús. Nosotros, los sacerdotes, de ninguna manera usurpamos la autoridad de Jesús. Y por eso ya aquí empieza uno, dicho esto, a comprender y a rebatir una frase que muchas veces nuestros hermanos no creyentes, no católicos o hermanos separados dicen que los sacerdotes no tenemos autoridad ni potestad para perdonar. Pues es cierto. Si a mí me preguntan, oiga, Padre Juan Ávila, ¿usted tiene potestad para perdonar pecados? Obviamente que Juan Ávila no tiene potestad para perdonar pecados. Pero resulta que lo que Juan Ávila hace, no lo hace en el nombre de Juan Ávila. Juan Ávila no se ha arrogado una autoridad que no tiene como Juan Ávila. La autoridad que Juan Ávila tiene como sacerdote ha sido delegada por Jesús. Jesús ha dado autoridad a Juan Ávila y a cada sacerdote de la tierra potestad y autoridad para hacer en su nombre, en el nombre del Señor, una obra de santificación y una obra de salvación. Para hacernos un poco más fácil, lo digo de esa manera, el camino para la santidad. Si bien es cierto, antes de que existieran los sacramentos, era mucho más complicado ser santo. Con los sacramentos, el Señor nos ha dado a nosotros las herramientas para poder alcanzar eso que Él desea de nosotros. No es lo mismo cavar un foso con las manos que cavar un foso con pala y con pica. Asimismo, no es lo mismo alcanzar el proyecto de santidad sin sacramentos que con sacramentos. Permítame hacer aquí un paréntesis de algo que me acordé ahora y que platicando un día con alguien le intentaba explicar. Decía, Padre, si nosotros miramos en la Biblia, en la época de Jesús había muchas personas que estaban poseídas por espíritus malignos. ¿Por qué, Padre, antes de Jesús era tan fácil que se pudiera producir una posesión maléfica o que el espíritu del mal hiciera una obra mucho más visible que ahora? Es que ahora ya no existe el demonio, porque la Biblia dice que sí, y en la Biblia se muestra que hay mucha obra del maligno y que de hecho Jesús vino a luchar contra esa obra del espíritu del mal. Pero ¿saben ustedes dónde está la diferencia? Que antes de Jesús no existían los sacramentos. Ahora, con la venida de Jesús, llegan los sacramentos, Jesús instituye los sacramentos, y los sacramentos son instrumentos para pisar la obra del maligno y para restringir, para limitar, para anular y para destruir la obra del espíritu del mal. Cuando veamos el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, el que conocen ustedes con el nombre de confesión, vamos a darnos cuenta de una cosa bien bonita, y es que el mayor y más poderoso exorcismo que un sacerdote puede realizar es cuando absuelve a un penitente que se acerca en confesión a pedir perdón a Dios. Ya eso lo miraremos más adelante cuando les hable de este sacramento. Pero volvamos entonces a esa autoridad de Jesús y a ese proyecto de Jesús que quiere que cada uno de nosotros seamos santos. Usted a mí me lo ha escuchado porque yo lo he platicado durante todo este tiempo de pandemia. En algunos momentos lo he dicho en esas catequesis. El gran proyecto de Dios para el ser humano es la salvación y la santidad. Vea, hermano, que usted sea santo. Usted seguramente tiene afinidad
algún santo, es devoto de algún santo. Hay gente que es devoto de Santa Rita de Casia, hoy es San Ignacio de Loyola, de San Pascual, de San Expedito, de Santa Genoveva, de Santa Gertrudis, de San Francisco de Asís, el santo que sea. Y a veces los vemos a ellos como seres extraterrestres, como de otro talante, como si estuvieran hechos de otra cosa totalmente distinta a la que usted y yo estamos hechos. Y de pronto los vemos tan lejanos y tan celestiales que al único que nos acostumbramos es a decir, no, pues intercede sencillamente por mí. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que un santo debería ser para nosotros un reflejo como en el espejo. Alguien que me permita a mí descubrirme a mí mismo y darme cuenta, si este pudo, yo también puedo. Porque este que es hoy santo no está hecho de nada diferente a lo que esté hecho yo. Lo que pasa es que él se tomó muy en serio la vida espiritual, él se tomó muy en serio la vida sacramental, él entendió cuáles fueron los instrumentos, las herramientas, los medios santificantes de Dios, como son justamente los sacramentos. Cada sacramento en la vida, el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, esos 7 sacramentos son todos instrumentos de Dios para nuestra santidad. Pensemos en esto. A lo mejor usted muchas veces ha escuchado la expresión de que la iglesia es madre y maestra. Es maestra porque enseña, como lo intento hacer yo con usted. Es madre porque engendra y porque nutre. Te dirá, la iglesia engendra. Claro, el útero de la iglesia es el bautisterio. Cuando un niño es bautizado, la iglesia está dando a luz, déjeme decirlo así, está pariendo a un nuevo miembro que va camino a la santidad. Lo que pasa es que ese camino muchas veces se trunca por la acción misma de la persona. ¿Y por qué la iglesia también nutre? ¿De qué manera nos nutre la iglesia? La iglesia nos nutre a través de la palabra de Dios, cuando nos la enseña, nos la predica. Pero también la iglesia, voy a utilizar esa figura que yo sé que no la voy a olvidar nunca. Es un poco tosca, sí, pero creo que es muy expresiva. Nuestras mamás, déjeme decirlo así, ¿cuántas tetas tienen? Nuestra mamá tiene 2 tetas, 2 pechos. Cuando uno de ellos pues se va secando, ponen el otro para el niño ser amamantado. Si la iglesia es madre y la iglesia nutre, ¿cuántos pechos o cuántas tetas tiene la iglesia? La iglesia tiene 7 tetas, que son los 7 sacramentos, a través de los cuales nutre al Hijo, al que ha engendrado en el bautisterio. Así como la mamá une a la criatura en su vientre a través del cordón umbilical, y usted sabe muy bien que si el cordón umbilical llegara a romperse durante el proceso de gestación, el bebé se malogra, se muere y se produce un aborto. Asimismo, el cordón umbilical que une a la iglesia con sus fieles son los sacramentos. Si algún fiel, si algún hijo de la iglesia corta ese cordón umbilical, ¿qué sucede? Que la vida espiritual se malogra, que es lo que le está pasando hoy a muchas personas, que viniendo a la iglesia, que participando de alguna manera en la vida de la iglesia porque vienen a misa, no tienen vida sacramental, porque no se confiesan, no comulgan, no han contraído matrimonio, cortaron el cordón umbilical.
van camino a la muerte espiritual. Con lo único que están intentando sostenerse muchos es a través de la palabra de Dios. Que ciertamente, de alguna manera, es como cuando el bebé trata de sobrevivir dentro del útero de la mamá, pues así también todo fiel trata de sobrevivir con la lectura de la palabra de Dios. Pero es que resulta, hermano, que nosotros los católicos no vivimos únicamente de la palabra como los hermanos protestantes. Nosotros nos nutrimos también de los sacramentos, porque el Dios que llega a nosotros no llega única y exclusivamente a través de la palabra, sino que llega también de manera existencial a través de los sacramentos. Jesús hizo una promesa que aparece varias veces en el Evangelio. El que escucha mi palabra y la pone por obra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Cómo es posible que Dios venga a hacer morada en nosotros? ¿Cómo es posible, como dice el apóstol San Pablo, que nosotros seamos templos del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que Dios habite dentro de nosotros? ¿Acaso eso puede ser verdad? Claro que es verdad, y lo es precisamente a través de la vida sacramental. Los sacramentos son nuestro oasis en medio del desierto. Los sacramentos son los que nos permiten a nosotros sobrevivir en medio de la pandemia. Los sacramentos son los que nos ayudan a nosotros a revitalizar nuestra vida. Y miren, Dios ha sido tan maravilloso que ha querido instituir sacramentos para cada uno de los momentos esenciales y fundamentales de la vida. Cuando aparece la vida humana, Dios quiere hacerse presente con el sacramento del bautismo. Cuando empezamos a crecer, a desarrollarnos, Dios se hace presente a través del sacramento de la Eucaristía para alimentarnos con el cuerpo de Jesús. Cuando empezamos a madurar espiritualmente y somos capaces de tomar decisiones, opciones fundamentales delante de Dios, Dios nos nutre a través del sacramento de la confirmación. Cuando nos enfermamos físicamente, Dios nos nutre a través del sacramento de la unción de los enfermos. Cuando pecamos, cuando caemos en desgracia, cuando quebrantamos nuestra alianza, nuestra relación con Dios, Dios nos nutre a través del sacramento de la penitencia o de la confesión. Cuando nosotros queremos engendrar vida, queremos que nuestra vida sea fecunda, Dios nos nutre a través del sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Ya miraremos después, cuando toquemos cada uno de ellos, por qué son sacramentos para el amor y sacramentos que engendran vida. Por eso es inconcebible poder pensar en un cristiano católico que no tenga vida sacramental. Es un contrasentido. O alguien que llamándose a sí mismo católico diga, no, yo me contento simplemente con leer la Biblia. Hay gente que dice, no, es que la Biblia es lo único que uno necesita. Pues déjeme decirle que no es verdad. No es cierto. Eso no es cierto. Dios ha sido tan maravilloso que ha querido darse a sí mismo como regalo a cada ser humano para que le reciba en toda su divinidad, precisamente a través de la vida sacramental. Los sacramentos construyen la iglesia, los sacramentos construyen la vida, los sacramentos arman auténticamente nuestra espiritualidad. Miren, nosotros necesitamos tener una espiritualidad sacramental, de tal manera que para nosotros la Eucaristía, así como muchas personas en este tiempo extrañan poder participar de ella y poder comulgar, tendría que convertirse en algo vital para nuestra existencia. El confesarnos, el poder acceder a la reconciliación con Dios a través del perdón de nuestros pecados. Miren, la iglesia de Cristo, esta a la que usted pertenece, es una iglesia que vive
por los sacramentos, que vive para los sacramentos. Si hay algo propio de la catolicidad, es justamente eso, la vida sacramental. Y estos sacramentos ya se los he dicho y se los repito, buscan nuestra santificación, buscan edificar nuestra iglesia, buscan que nosotros a través de ellos podamos dar culto a Dios, rendir culto a Dios, pero también que Dios llegue hasta nosotros. A través de los sacramentos nosotros podemos empezar un itinerario, un camino espiritual, un camino que obviamente empieza uno siendo también un bebé espiritual en el que uno necesita ir creciendo e ir desarrollándose permanentemente. Los sacramentos confiesan cuál es la fe de la iglesia. Por eso, cuando una persona llega a pedir un sacramento, debe llegar con la fe de la iglesia y a confesar lo que la iglesia confiesa, a creer lo que la iglesia cree. Uno no puede llegar a pedir el sacramento del bautismo sin esa fe que la iglesia tiene. Ya me detendré sobre ellos, que hay muchas cosas que hay que decir en ese sentido. Pero no tendría ninguna razón de ser, o sería muy difícil de entender cuando alguien llega a bautizar a sus hijos, como infortunadamente pasa a veces, y la gente, ellos mismos lo revelan, simplemente porque dicen, es que necesito la partida porque la están pidiendo para un registro civil. Cuando los sacramentos no están hechos para eso. La finalidad, el fundamento de los sacramentos es otra cosa diferente. Los sacramentos son de la iglesia, son para la iglesia. Por eso ningún sacerdote, ninguno, tiene autoridad para modificar los sacramentos. Ninguno de nosotros puede inventarse dentro del rito sacramental cosas raras, ni pretender meter novedades simplemente para congraciarse con el creyente. Porque eso no es un invento de la iglesia. Esto no nos lo creamos nosotros. Esto es una creación de Dios. Y Dios es el que nos dice a nosotros esto cómo se realiza. Por eso la vivencia de los sacramentos tiene una disciplina eclesiástica. Los sacramentos es necesario aprender a amarlos en su totalidad, en su integridad. Es decir, uno con los sacramentos no puede ser selectivo. En el sentido de que uno diga, no, me gusta este y este, pero este otro no. Hay gente que dice, a mí me gusta el bautismo, yo quiero bautizar a mis hijos, yo quiero que mis hijos hagan la primera comunión, pero yo no me quiero confesar, no me voy a confesar con otro pecador, o yo no me quiero casar, porque yo no quiero ni necesito un papel para yo poder amar a esta persona. Por eso a veces algunas personas preguntan, ¿por qué no puedo recibir este sacramento? La respuesta es muy sencilla. Porque usted se negó la posibilidad de recibir esto otro. Porque si uno le dice a un sacramento no, le está diciendo a los otros también no. Porque cuando el Señor instituye los sacramentos, los instituye todos para que nosotros los aprendamos a amar todos. ¿Usted quiere ser santo? ¿De verdad? ¿Se ha tomado en serio la santidad? Tenga vida sacramental. Sin vida sacramental no hay santidad, aunque haya bondad. Usted podrá ser muy bueno y yo no se lo discuto. Usted podrá ser una persona generosa, yo no se lo discuto. Usted podrá ser una persona íntegra, yo no se lo discuto. Pero sin sacramentos, aunque sea bueno, generoso, íntegro, no podrá ser nunca santo. Porque la santidad no es la obra de lo que uno hace en sí mismo, sino la obra de lo que Dios hace en nosotros. Y Dios ha instituido los sacramentos para que nosotros alcancemos la santidad y alcancemos la salvación. El próximo lunes, con la gracia de Dios,
Estaremos iniciando los sacramentos. Vamos a empezar con el sacramento del bautismo. Ese que nosotros ya recibimos y que seguramente ya varios de ustedes están pensando el momento en que los templos los volvamos a abrir para poder llegar al sacramento del bautismo con sus niños. Lo que sí quiero es que quienes me van a seguir en estas catequesis tienen pensado bautizar a sus hijos, lo podamos hacer con la fe de la Iglesia y con aquello que la Iglesia quiere hacer por nuestro bien. La Iglesia es madre y maestra. La Iglesia enseña, la Iglesia nutre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso le guarde y le bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Que Dios les bendiga. Mañana la Eucaristía a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana también el domingo la celebración eucarística. Una feliz noche para todos.